Hola, compañeras, compañeros, compañeros. Mi nombre es Hugo Leale. Soy el profesor adjunto a cargo de Psicología Preventiva desde que la fundadora, organizadora, creadora, pensadora fundamental de esta materia, Graciela Saldúa, se jubiló. Psicología Preventiva está en el plan de estudio desde el año 85, cuando la reorganización y eh, después de la recuperación democrática, la carrera de psicología pasó a ser facultad de psicología. En el año 90 fue bajada de materia obligatoria a materia electiva por una modificación del plan de estudios que no respondió a criterios académicos, sino a un criterio político, digamos. 4 materias cuyos titulares no eran amigos de la gestión fueron bajadas como electivas. No fue ese el único golpe que tuvimos de la gestión, hemos tenido otros varios, y entendemos que una de las cuestiones que nos ha enfrentado y nos mantiene enfrentados con la gestión es el posicionamiento crítico de la cátedra. Yo ingresé a la cátedra en el año 89, y desde entonces hemos estado trabajando junto con Graciela Saldúa, con el primer equipo original, un equipo de 35 compañeros docentes. Hoy somos 12 más o menos, de los cuales una parte son compañeras y compañeros que están ad honorem, esto es sin cobrar sueldo. Comenzamos también en la década del 90 con las tareas de investigación, casi desde el principio mismo de la cátedra, y unos pocos años después, fines del 90, con tareas de extensión. En este momento, además del trabajo de docencia, desde aquel momento ininterrumpidamente el equipo de investigación ha ido presentando sucesivos programas de investigación. Hoy hay en curso uno, y también desarrollando programas de extensión. En este momento, además del UBASIT que sigue dirigiendo la profesora titular, ahora consulta, Graciela Saldúa, estamos dirigiendo también un proyecto de desarrollo estratégico donde participamos con compañeras y compañeros del Encuentro Plurinacional de Prácticas Comunitarias en Salud. Integramos la cátedra. Yo no sé si estamos aquí Alexis Serantes, que es además nuestro secretario de Legal y Técnica en Preventiva, Valeria Pipo, que es docente, está también desde eh, principios del siglo XXI, ¿no, Valeria? ¿Querés presentarte, por favor? Sí, profesor, desde el 99, 2000. Eh, 99. yo soy Valeria Pipo, gracias. Tuvimos recién nuestra comisión, nuestra apertura en la comisión 1. Formo parte del colectivo y del equipo docente desde el año 2000 formalmente. Y bueno, y también formo parte, junto con Ana Ticera, del equipo docente de la práctica de salud mental y de institucionalización, que también surgió de este mismo colectivo docente. Y también formo parte del equipo del PDE, del programa de desarrollo estratégico que recién mencionaba Hugo. Y mi área, como les comentaba a los estudiantes, mi área de trabajo y de desarrollo y de formación profesional es el campo de la niñez y adolescencia en situaciones de vulnerabilidad de derechos.
Está también presente Estefanía Rufa. Estefi, si querés presentarte. Sí, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estefanía Rufa, también como Vale tuvimos hace un ratito el primer encuentro de la comisión número 5 con Alexis Cerantes, que somos que somos el equipo de la comisión. Participo de la cátedra desde el año 2009, 2008-2009, y también estoy en el proyecto del PDE, que hablaba hace un ratito Hugo, y trabajo ya hace muchos años con jóvenes a partir de diferentes programas sociales, acompañando en un club que quiero mucho, el Club Yupanqui, en Lugano. Así que acompaño ahí a jóvenes en sus trayectorias por esos espacios. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a Preventiva. Alexis. Integra la cátedra además Ana Tisera, que es jefa de un dispositivo de medio camino en el Hospital Borda, que es además profesora adjunta interina de una práctica profesional de salud mental y desinstitucionalización. Malena Lenta la van a tener después en la comisión que sigue. Si se llega a incorporar en algún momento al teórico, le vamos a pedir a ella que se presente. Es magíster, doctoranda, ya a punto de que le aprueben la tesis de doctorado en la facultad. Trabaja en temas también de niñez. Roxana Longo, que es maestranda y doctora de la Facultad de Psicología, que trabaja temas de género en movimientos sociales. Verónica Veloso, compañera docente de las comisiones de los miércoles, que trabaja en el Hospital Universitario Aguirre Lanari en el equipo de cuidados y es una investigadora sobre cuestiones de letos de cuidado. Belén Sopranzi, también docente de los miércoles, que también ha trabajado en temas de género y movimientos sociales. Rosana Peirano, que está en la comisión posterior al teórico, en una de las comisiones posteriores al teórico. Trabaja temas de la radio como instrumento de prevención y de intervención comunitaria y cuestiones de tercera edad. Y además Kevin Viarengo, Alejandra, ahí se me fue el apellido, de Benuta, Paula Tortosa, que está también integra el equipo de investigación y ha trabajado con población migrante. Y se me queda alguien, compañera, y Sabrina Sotner, que es una reciente incorporada al equipo de... No, hay alguien incorporado nuevo, Agostina Estorto, también al equipo de docencia. Bien. ¿Se me quedó alguien en el tintero? ¿Compañeras, compañero? No, estamos todos. Bien. Preventiva está en la carrera, en el lugar que estaba en el siglo pasado, psicohigiene y salud mental, que era la cátedra, la materia que fundó José Blecher. José Blecher, uno de los prohombres del psicoanálisis argentino, de la segunda generación, de la segunda camada, que trabajó muchas cuestiones de psicoanálisis institucional. Fue uno de los primeros que en el país empezó a trabajar cuestiones de psicoanálisis institucional junto con Fernando Ulloa. Hoy ellos dos, junto con Pillon Rivière, un psicoanalista de la primera época, Omar Langer, también psicoanalista de la primerísima
o los fundadores del psicoanálisis en Argentina, que extrañamente tienen una escasa participación en los programas de las materias de nuestra formación. Trataremos nosotros de incluirlos de alguna manera, entendiendo que tanto las cuestiones de institucionalidad, como las que planteaba Blecher, como las de grupalidad que planteaba Pichon, son centrales en las tareas que la materia propone. No solo en cuanto al marco teórico, para pensar los problemas en los cuales intervenimos, sino también para el propio desarrollo de la intervención. Desde el principio de la historia existió la idea de tener algún tipo de previsión para el futuro. Este es el origen de la palabra prevenir, ¿no? En latín es lo que se puede hacer con anticipación. Ese es el origen etimológico de la palabra. Como rareza en los diccionarios de latín, preventor era el soldado de infantería que marchaba en la primera fila. Sirve también para que tengamos cuidado cuando decimos que vamos a ir a hacer prevención a un lugar, de ver si es un combate, si estamos en alguna fila o si estamos, en qué lugar del ejército estamos formados. Para tomar la cierta historización de la idea de prevención, es necesario, yo considero necesario tomar algunos puntos del pensamiento epidemiológico, del conocimiento epidemiológico, porque me parece que permite hilvanar las cuestiones hasta llegar a los dos grandes bloques de prevención, la prevención clásica o normativa y la prevención crítica, que es en la que nos posicionamos nosotros como cátedra, ¿no? Decía, siempre existió la idea de anticipar los problemas. Que en la medida en que existe conciencia de temporalidad en el ser humano, la idea de resolver de alguna manera o de anticipar el futuro está presente. Esto era en cuanto a provisión de víveres, hacer acopio de víveres o tomar determinadas medidas para que ciertas fuerzas de la naturaleza no impactaran negativamente sobre las incipientes poblaciones. Nos saltamos la Edad Antigua, donde no había ninguna duda de la articulación entre las condiciones de existencia y la situación de salud. Estaba claro esa relación. La Edad Media es un período de oscurantismo donde los conocimientos enormes que habían desarrollado tanto griegos como romanos como los árabes sobre el conocimiento del cuerpo y de la salud quedan aplastados por el peso del feudalismo y de la concepción religiosa en aquel momento. Entonces, las enfermedades pasaron a ser vistas como un castigo divino sobre la humanidad y lo que cabía en ese caso era hacer penitencia, hacer sacrificios y también pagarle a la iglesia para que rezara por las poblaciones, ¿no? Esto llegó al extremo de la venta de dispensas que hacía la Iglesia Católica y que llevó a la ruptura de un sector, sobre todo Martín Lutero y Calvino, contra la corruptela del Vaticano Romano. ¿Sí? Es historia lo que estoy diciendo, no es una valoración religiosa, es histórico lo que estoy diciendo.
Bien, la salida de la Edad Media feudal y previo con posterioridad al paso del Renacimiento, la Edad Moderna, comienzan los estados feudales, las distintas divisiones, a ser reunidas, unificadas en estados nacionales. Estamos hablando del siglo XVIII, estamos hablando de las vísperas de la Revolución Francesa y la propia Revolución Francesa, pero que coincide con que tanto Alemania como Francia y Gran Bretaña se unifican marcando un límite político territorial a la nación, límite necesario para el despliegue de la burguesía que estaba surgiendo en ese momento, que estaba ganando el poder político sobre las monarquías. Estamos hablando de fines del siglo XVIII, esto es la primera revolución industrial, esos grandes monstruos fabriles. La caída del feudalismo implicó también la ruptura de las relaciones sociales de producción que existían en el feudalismo, que eran los señores feudales y los siervos de la gleba, ¿no? En las ciudades estaba la incipiente burguesía, los artesanos. Los siervos de la gleba, esto es importante porque después lo veremos en otro momento cuando hablemos de la localización y deslocalización del capital, no eran esclavos, digamos, no le pertenecían al señor feudal, sino que le pertenecían a la tierra. Y no podían trasladarse del lugar que ellos tenían. Trabajaban las tierras del señor feudal y a cambio les dejaba un pequeño porcentaje de tierra en las que ellos tenían los cultivos de existencia, ¿no? Para el consumo de existencia. Con la caída de estas relaciones, dejan de tener lugar ese trabajo no era un trabajo asalariado, no tenía paga, y en las ciudades que estaban naciendo los grandes monstruos fabriles, por lo tanto había necesidad de mano de obra y había un salario, miserable pero un salario, se trasladan masas de campesinos y población rural a las ciudades. Esto planteó un problema en los tres países donde estaba empezando vigorosamente el capitalismo, que era que poblaciones que venían de un ritmo de producción agrario, es decir, estrechamente ligados a la cuestión climática, con una vida muy saludable, muy sana, teniendo posibilidades de consumir productos frescos y naturales, pasaran a vivir en ambientes hacinados, haciendo un trabajo que no se regía por las condiciones climáticas, sino por el ritmo de la fábrica, con jornadas extensas de 12 y 14 horas diarias y con una alimentación misérrima. Jornadas de trabajo de 12 y 14 horas diarias, la lucha por las 8 horas de trabajo llevó muchas décadas, hasta bien avanzado el siglo XIX y en algunos casos principios del XX. Este cambio en las condiciones de vida generó el surgimiento de diversos tipos de enfermedades, sobre todo pestes. Los estados nacionales que estaban surgiendo necesitaron desarrollar, junto con el nacimiento de la medicina como la entendemos hoy, de la medicina moderna, esto lo historia bien Foucault, también desarrollar acciones de prevención para tratar de resolver las cuestiones, no de prevención, sino de salud pública, para tratar de resolver las condiciones de salud de esa masa de trabajadores
necesarias para las empresas. Esto generó el pensamiento de las primeras políticas sanitarias en manos del Estado, Villermé en Francia, Virchow en Alemania, Snow en Gran Bretaña, que significaba que el Estado, estos nacientes estados nacionales, tuvieran una preocupación por la salud pública, básicamente porque era necesario mantener un ejército industrial disponible para estos monstruos fabriles, ¿sí? El caso de Virchow es llamativo porque de ser un patólogo excelente, fundador de una facultad de medicina en la ciudad de Colonia, en Alemania, fue enviado a mediados del siglo XIX a estudiar en la zona de Alsacia-Renania, la zona minera de Alemania, una epidemia de tifus, y las conclusiones que él planteó eran: hay que mejorar la vivienda, mejorar la alimentación y mejorar el salario y la educación de los trabajadores, con lo cual fue defenestrado por la burguesía que ya estaba en el poder en Alemania, ¿no? El establishment no le perdonó que él denunciara una condición miserable de vida de los mineros. Pasemos a la segunda, Alex. En la segunda mitad del siglo XIX hasta principios del siglo XX hay un desarrollo tremendo de las ciencias, ¿no? Y el laboratorio, como estandarte, como punta de lanza, toma la delantera. Se genera un entusiasmo en la ciencia porque se empiezan a descubrir las causas naturales, las causas de las enfermedades. Se empiezan a descubrir los microbios, las bacterias, los virus. Pasteur y el virus de la rabia es de este momento. El descubrimiento de la tuberculosis también es de este momento, del virus del bacilo de la tuberculosis. Se genera una ilusión de que la ciencia y la medicina van a poder resolver todos los problemas de salud de la humanidad. Filosóficamente tiene hegemonía el pensamiento positivista, que implica centrarse en el fenómeno desligado de las condiciones históricas y sociales de ese fenómeno. Es decir, se centra la investigación solo en el fenómeno. Entonces, todo lo que había sido un avance del periodo anterior, que era tomar en cuenta las condiciones materiales de existencia para generar determinado tipo de problemas de salud o de enfermedad, en este caso es borrado en este tiempo. Ganado por repito, este entusiasmo y esta ilusión que se monta sobre la ciencia de que la ciencia va a resolver todos los problemas. El modelo epidemiológico que se impone en ese momento es el agente huésped. Entonces, si queremos encontrar cuál es el motivo de una enfermedad, busquemos cuál es el agente causal de esa enfermedad. Desentendámonos de todo lo demás, de lo histórico y de lo social. Este modelo, de los 4 modelos que yo voy a hablar, no es que uno anula y destierra al anterior, sino que son como capas geológicas que se van sumando. Digo porque este modelo, el modelo un modelo epidemiológico dual, agente huésped, imperó y de alguna manera impera en este momento de pandemia para la explicación de la pandemia del COVID-19. Parece para un sector importante que todo está limitado y restringido a esta cuestión, al virus del COVID-19 en el huésped que lo está alojando. Pasemos a la tercera diapositiva, Alex. 3 grupos de enfermedades ponen en crisis esta ilusión, que era una fantasía científica, ¿no?, de que la ciencia iba a resolver todos los problemas.
Unos son los problemas cardiocirculatorios, otros los cánceres y otras las enfermedades mentales. La medicina no podía, no puede resolverlos, hay que ver si podrá resolverlos en algún momento, pero entonces se empieza a considerar integrar aquella díada de agente huésped del medio ambiente. No con un como factor determinante de lo que sucede, sino como el escenario en el cual se despliega la batalla fundamental, que es la del huésped resistiéndose a la invasión de la gente. A mediados del siglo pasado, del siglo XX, Lebel y Clark desarrollan un modelo biologicista, la historia natural de la enfermedad. Cuando aparece un hecho patógeno, se denomina el momento patógeno de la enfermedad. Lo que ocurrió antes era el momento prepatógeno, lo que ocurrirá después es el momento postpatógeno. Aquí es donde se asienta básicamente el paradigma de la prevención clásica o tradicional. Cuando decimos prevención en general, entendemos por prevención la prevención primaria. Esto es lo que se podría hacer antes de la emergencia de un fenómeno patógeno, de un hecho, ¿no? Nosotros cuestionamos este posicionamiento que se expresa en términos temporales, la prevención como algo que se hace antes de que ocurra algo, porque entendemos, por ejemplo, que ahora en plena pandemia tenemos intervenciones preventivas para hacer y no la vamos a hacer, nadie pudo hacer nada antes de la emergencia del COVID-19. Entonces, en el desarrollo de un propio evento, de un propio acontecimiento, cabe también una intervención preventiva. Creemos más pertinente hablar de una prevención en términos espaciales, en términos de territorio, que de una prevención en términos temporales, que es un modelo válido. El modelo de la vacunación, por ejemplo, es un modelo válido como acción preventiva. Nos aplicamos cualquiera, Sputnik, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac, y sabemos que eso no va a impedir que nos contagiemos del COVID, pero va a hacer que si nos contagiásemos, el COVID no nos va a afectar en mayor medida, ¿sí? Ese modelo, el modelo de vacunatorio, es el modelo que mejor cabe para lo que se entiende por prevención primaria, digamos. Pero ese modelo, que es un modelo médico, no tiene una aplicación semejante en nada que sea vinculado con lo psicosocial. No es que tenemos que hacer algo y si hacemos un determinado taller o acción en el colegio, vamos a impedir que las chicas embaracen, que los chicos embaracen chicas, que haya consumo de sustancias. Pero sí podemos hacer intervenciones en el espacio educativo, en el territorio barrial, en el espacio laboral, en el espacio institucional, espacio comunitario, etcétera, en ámbitos deportivos. Por eso nos cabe mejor definir a la prevención en términos de territorio, ¿no? En términos espaciales. En el momento donde Lebel y Clark plantean esta historia natural de la enfermedad, como dividido en tres momentos, prepatógeno, patógeno y pospatógeno, Kaplan en Estados Unidos, en el año 62, que es invitado por la administración demócrata a formular un plan nacional de salud mental,
habla, el libro de Kaplan se llama Psiquiatría Preventiva y vale la pena leerlo porque él define prevención primaria, secundaria y terciaria con aportes específicos para cada uno de esos momentos, ¿sí? Aún siendo una mirada neopositivista, la que plantean Level y Clark, el aporte de Kaplan es valioso en términos históricos porque es la primera vez que desde un Estado, de forma central, se piensa un Plan Nacional de Salud Mental. Esto es valioso para nosotros, nosotras como psicólogas y psicólogos, en momentos en que no hay Plan Nacional de Salud Mental, hubo uno que quedó allí traspapelado, y la Ley Nacional de Salud Mental 26657, que se sancionó hace ya 11 años, está siendo bombardeada desde el mismo sector que la quiso impugnar en su momento, montándose en las situaciones que pueden. El último es el caso del músico Chano Charpentier, donde los sectores conservadores de la psiquiatría salieron a cuestionar la ley sin analizar ni siquiera todo lo que había sucedido allí. Y cuando muchos salieron a avalar el accionar policial, que en una crisis de salud mental no es el recurso a utilizar, ¿no? Tendríamos que tener equipos preparados, capacitados para intervenciones en crisis, y en ultimísima instancia, si no lo tuviéramos, las fuerzas de seguridad deberían estar entrenadas para reducir a una persona en excitación psicomotriz sin necesidad de deserrajarle un balazo, ¿no? Hay muchos modos de reducir a una persona, aún si hubiera que considerarlos, ¿no? Yo creo que serían realmente el último recurso, pero hay recursos anteriores. Volveremos oportunamente cuando tomemos el módulo de salud mental. Creo que este caso y el caso anterior de aquella persona que con un cuchillo ultimó, mató a un policía en la zona de Barrio Parque, en la zona de Figueroa Alcorta, en la capital, que en vez de cuestionar que esa persona estaba siendo atendida por un sistema prepago, de medicina prepaga, que no está capacitado, no tiene equipos de intervención en crisis, también sirvió para atacar la ley de salud mental. Pasamos a la otra diapositiva, Alex. En la segunda mitad del siglo XX, con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial y al triunfo democrático que fue la derrota del nazismo, hubo una gran sacudida a nivel planetario de avances democráticos en todo el mundo. Hubo procesos de descolonización en Asia y África, y movilizaciones masivas de obreros y campesinos, sobre todo en América Latina, peleando por la mejora de sus condiciones de vida. La Revolución Cubana de fines de los años 50, del 59, impactó también sobre un sector de intelectuales y profesionales latinoamericanos que conformaron el movimiento de medicina social, que posteriormente viró a movimiento de salud colectiva. Lo que tomó fuerza allí fueron los determinantes sociales de la salud. Esto es, cuando ustedes leen la ley de salud mental, el modo en que está definida la salud como salud integral atiende a los determinantes sociales. Entonces el problema de salud y enfermedad ya no es solamente qué hace determinado virus en determinado cuerpo, sino cuál es la historia de esa persona, de qué trabaja esa persona,
qué formación tiene esa persona, qué acceso a los servicios de salud tiene, qué tipo de formación cultural y de capacitación, cuántos recursos simbólicos tiene, qué recursos organizativos, qué derechos siente que esa persona dispone. Entonces, es una concepción integral de la ciudadanía que va mucho más allá de la acción del virus, ¿no? Ramón Carrillo tiene una frase que se repite en muchísimos lugares y es: considerar a los virus como causa de enfermedades una pobre explicación, ¿no? En relación con la pobreza, básicamente, y con las condiciones de sometimiento y las diferentes relaciones de poder que se dan en una sociedad. La diferencia en las relaciones sociales dentro de una sociedad. Vamos a manejarnos con categorías que son tal vez novedosas, algunas para ustedes, donde vamos a pensar salud, enfermedad, atención y cuidado, considerando la posición de clase social de una persona, la condición étnica, la condición de género, la edad, el acceso al trabajo, la posibilidad de desarrollo autonómico, el uso y el ejercicio de poder que cada persona tenga. Entonces, para pensar en cuestiones de salud y para pensar desde el punto de vista que plantea la prevención crítica, las relaciones sociales son esenciales, son centrales. Creemos que desde allí es de donde pensamos las cuestiones de salud, de enfermedad, atención y cuidado. ¿Cuáles son las relaciones sociales? ¿En qué lugar está la persona? ¿Cuáles son las relaciones institucionales en las que esa persona está inscripta? Entonces, es trabajar no sobre los efectos terminales, esto es, cuál es el daño final o cuál es la enfermedad que se provoca en la persona, sino en trabajar en la identificación de los determinantes que los produjeron. ¿Sí? Esto no lo hace la medicina. Ustedes van al médico, pregúntenles a sus padres si ustedes trabajan, y si no trabajan, pregúntenles a sus padres si alguna vez alguna médica, algún médico les hizo la pregunta de qué trabaja usted, ¿no? ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? Es una pregunta elemental, es una pregunta básica. Al trabajo le dedicamos, esto lo voy a repetir cuando hablemos de trabajo, le dedicamos la mayor parte de nuestra vida despiertos. Debería ser considerada tanto por los profesionales de la salud médica como por los profesionales de la salud psicológica, cuál es la relación que una persona tiene con su actividad laboral y también para entender si se pueden ligar los daños que esa persona sufre, la enfermedad que esa persona sufre, con la actividad que realiza. El paradigma hermenéutico crítico está desarrollado, todo esto está en el texto de Graciela Saldúa que tienen para este punto para este módulo del programa, y desarrolla ella allí el paradigma de la complejidad hermenéutico crítico, que es un desarrollo propio de ella básicamente, donde se integran cuestiones de epidemiología crítica. El desarrollo de la epidemiología crítica de Jaime Breil. Yo decía el movimiento latinoamericano que comenzó llamándose de medicina social y ahora es de salud colectiva, integrado por epidemiólogos, sanitaristas, médicos, psicólogas, psicólogos, educadores populares,
gente de la sociología y de la antropología, Paulo Freire de la educación popular, Orlando Falborda de la sociología militante, y de quien tomamos nosotros el desarrollo de la investigación-acción participativa que le pertenece a él, aportes también de la psicología de la liberación, que fue fundada y desarrollada en principio por Ignacio Martín Baró, asesinado en el año 89 por los escuadrones de la muerte. Él era el decano de la Facultad de Psicología Jesuítica, ¿no?, de la Universidad de El Salvador en El Salvador. El paradigma de la complejidad hermenéutico-crítico es un giro respecto de los paradigmas clásicos. La salud no se conceptualiza como un estado a partir de allí, sino se toman en consideración las relaciones dinámicas y de reproducción social como eje del fenómeno. Por esto, no se conceptualiza la salud como un estado, sino se piensa en términos de proceso. La prevención crítica contempla esta complejidad del proceso. Por eso no comparte la perspectiva lineal y causal que es característica de los paradigmas, del paradigma clásico de prevención. Yo dije paradigma clásico normativo, que es en general, se asienta en la transmisión de información, ¿no? Decirle a la gente lo que tiene que hacer. Entonces, abundaron estos últimos tiempos carteles diciendo vacunate, ¿no? Bajando una directiva, que es correcta. El tema es que los miedos que fueron generados en la población, manipulados por los medios hegemónicos, al servicio de una campaña política, claramente, tienen que ser considerados. No es suficiente con dar la consigna de la vacuna es necesaria, sino que es necesario tomar en cuenta los miedos desplegados en todas las personas, en ustedes, en nosotros, en tanto la pandemia puso un horizonte, un escenario de muerte que de una manera u otra nos intimida y nos amenaza a todas y a todos. Ese miedo estuvo y está. El asunto es cómo lo abordamos. Por eso, la prevención normativa diría, vacunate. El enemigo es el virus y el único modo de resolverlo es la vacuna. Y aislate, ¿no? Quédate en tu casa. Nosotros decimos, eso como indicación, la cuarentena como indicación, era necesaria para frenar la circulación del virus, pero no era suficiente. Es necesario entender cuál es el fenómeno psicosocial que se genera y que se monta allí. Cuál es el componente simbólico colectivo que está operando en ese momento, y sobre eso tenemos que dar una respuesta. No nos podemos quedar solamente en la cuestión de la díada de agente y huésped, que toda la campaña de vacunación tuvo como leitmotiv. Siendo necesario eso, repito, no es suficiente. Todos los problemas de salud, enfermedad, atención, cuidado son problemas sociales, no son problemas biológicos. Y para eso es necesario dar una respuesta integral o que contemple también esas otras condiciones que no están tomadas por el modelo puramente biológico, que en un principio imperó en el modo de encarar sanitariamente la pandemia. Modo de encarar sanitariamente la pandemia que tuvo como al ASPO, ¿no?, al aislamiento sanitario inicial,
como la única posibilidad primera, cuando no existía ningún tipo de vacuna. ¿Por qué digo esto? La cuarentena ha sido el modo en el cual la humanidad enfrentó las pestes desde que hubo memoria escrita de esto, ¿no? Sobre todo a partir de la Edad Media, el aislamiento, el encierro, el apartamiento, que el virus no circule, lo cual es correcto, ¿no? Pero ¿por qué digo desde la Edad Media y la Edad Moderna usamos ahora el mismo modelo contra la peste? Porque el COVID-19 bien sirvió para desnudar las falencias de la ciencia, ¿no? Las falencias de la ciencia y el modo de organización social que hizo que se dispusieran ingentes recursos para la fabricación de vacunas, que aparecieron rápido, en menos tiempo que todas las otras vacunas que aparecieron en la historia de la humanidad. Sabíamos que hacían falta 4 o 5 años, por lo menos eso era lo que habíamos aprendido nosotros para el desarrollo de una vacuna. Esta vez, en algo así como un año y un poquito más de un año, empezamos a tener las primeras. Lo cual avivó o se montó sobre el miedo de la gente para decir, desconfío de la vacuna porque las hicieron muy rápido. Creo que la existencia de las vacunas demuestra lo que decía antes de las relaciones sociales que se establecen en torno a una cuestión de salud. Y es, si se invierten todos los recursos necesarios para que se obtenga un producto, para frenar por ejemplo, un virus, eso se consigue. O dicho de otra manera, si todavía no tenemos una vacuna contra el Chagas que afecta a la mayor parte de nuestra población del norte y a la población del AMBA que ha venido de las zonas del norte, digo, es también porque no se han invertido en la vacuna del mal de Chagas la cantidad de recursos suficientes hasta que eso se consiga. Bien. Ya dije lo territorial. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, compañeras, compañeros? ¿Alguna intervención, Valeria, Alexis, Estefanía, si quieren? No, profe, todo muy claro, la verdad, gracias. Gastón tiene aprobada la materia ya, podés no venir más, Gastón. No, me encanta todo lo que dijo, gracias. Y Ian Mendive también, no vengan más, chicos. Ian y Gastón ya está. Me parece perfecto todo lo que estás diciendo. Eduardo Saliba, no es lo tuyo. No, ya no cuenta. Eran los dos primeros nada más. No, porque me embalé, disculpen, digo, pero si hay alguna pregunta pueden hacerla. Alex, poné la otra diapositiva. Bien. Los textos para esta primera parte de los paradigmas de prevención, hay dos fichas en el módulo 1 del campus virtual, ¿sí? La ficha introductoria y una que escribió Kevin Viarengo, un compañero del equipo de docencia, que son muy claras y que aclaran un poco más el texto de Zaldúa, que es un texto claro en general, ¿no? En cuanto a los paradigmas de prevención. Si apareciese alguna duda sobre estas cuestiones, en el próximo teórico que tenemos el lunes 23, podemos dedicarle unos minutos previos para responderlas. ¿Sí?
Bien. El otro tema que teníamos que ver hoy, vamos a ver si podemos llegar, es la crisis del proceso identificatorio, que es un capítulo de un libro de Cornelius Castoriadis, que se llama Avance de la insignificancia. El capítulo es la crisis del proceso identificatorio. El texto de Castoriadis también es un texto, también todos los textos son importantes, digo, lo elegimos nosotros porque plantea una articulación entre individuo y sociedad que parece que están enfrentadas estas dos conceptualizaciones en cierta formación o cierta perspectiva de la facultad, ¿no? Como si individuo y sociedad fueran dos extremos de dos polos, digamos, y lo que plantea Castoriadis es que no pueden ser dos polos opuestos porque el individuo forma parte de la sociedad y no puede pensarse el individuo por fuera de la sociedad. Entonces no son dos polos opuestos. Él dice, Castoriadis es un psicoanalista, es filósofo, militante político, militó en la resistencia antinazi con la ocupación nazi en Grecia. Ahí se legó al Partido Comunista, rompió con el Partido Comunista rápidamente, se unió a grupos trotskistas, se exilió en Francia, rompió allí con el trotskismo y es un pensador de izquierda, independiente. Estuvo muy ligado con Edgar Morin, con Octavio Paz. Ellos tres tenían un proyecto teórico, estaban armando algo en relación con pensar la humanidad de otra manera, los tres provenientes de rupturas con el Partido Comunista, ¿no? Morin, Octavio Paz, el escritor mexicano, y Cornelius Castoriadis. Entre paréntesis, Morin, cuyo texto tenemos sobre el paradigma de la complejidad, acaba de cumplir 100 años y de sacar un libro. Una lucidez tiene Morin espeluznante. El libro me parece que está disponible, Paidós lo editó en Argentina. Estuvo hace unos 8 años, 9 años, Morin en Buenos Aires. Morin, filósofo francés, también militante en la resistencia a los nazis, era un guerrillero, partisano, maquis. Cuando vino a Buenos Aires vino con boina, la misma boina, dice él, que usaba cuando era maquis, porque según él la resistencia continuaba. Y a mí me encantó esa frase, ¿no? Porque en el libro de Andrés Rivera, La revolución es un sueño eterno, donde hace una ficción histórica de la vida de Castelli, el orador de la Revolución de Mayo, él dice, la tarea de un revolucionario es resistir y perder, resistir y perder y resistir, ¿no? Dejando en la resistencia el valor de oposición a lo que aparece como hegemónico. De alguna manera, Preventiva también tiene un lugar de resistencia en cuanto a posiciones que se oponen a cierta hegemonía, claramente a la hegemonía que tiene un psicoanálisis en la Facultad de Psicología. Nosotros no compartimos la idea de que el psicoanálisis es hegemónico en la facultad, pensamos que hay un psicoanálisis que es hegemónico, pero el psicoanálisis tiene una S al final, hay
múltiples expresiones plurales, Pigeon-Rivière, Ulloa, Blecher, son algunas de estas manifestaciones, Mary Langer, Tato Pavlovsky, manifestaciones de otra forma de mirar el psicoanálisis y de utilizarlo como herramienta para la intervención en problemas psicosociales, ¿sí? Bien. Y Castoriadis es uno de estos, es un filósofo, psicoanalista, también economista, ha participado en la, trabajó contratado por la OCDE en un momento. En este texto él dice, si están en crisis los valores de una sociedad, las columnas centrales de una sociedad no pueden no estar en crisis el proceso identificatorio, que es aquello que nosotros, con lo cual nosotros nos identificamos de una, lo que Pierre Lanier llama el discurso del conjunto, los valores sostenidos por una sociedad y que nos hace pensar que la sociedad que tenemos es la mejor, ¿no? Él define al proceso identificatorio como la creación de un sí mismo individual social, que es específico para cada sociedad históricamente instituida. Y el proceso identificatorio es un elemento central de la hominización social. No hay modo de hominizarse si no es socialmente. Él dice, el producto social por excelencia es el lenguaje, ¿no? Y en el lenguaje entramos nosotros, nos está esperando el lenguaje, entramos a un lenguaje, pero ya entrados al lenguaje también lo modificamos, ¿sí? Se produce un proceso de interacción donde la sociedad, lo que está instituido, también puede instituirse. ¿Tenemos algún ejemplo de esto del lenguaje? ¿Se les ocurre algo? Sí, Eduardo, decí lenguaje inclusivo y ahora sí te la doy por válida. El lenguaje inclusivo te iba a decir. Le ganó Fiorella de mano, me parece. Lo escribí en el chat. Ah, pero esto no es una competencia, todos a la final. Ah, muy bien. Lamento no tenía el chat abierto. Gracias, Fiorella. Bien. Ese es un ejemplo de cómo es el modo en el cual ese producto social que es el lenguaje y que a la vez somos producidos por el lenguaje, intervenimos colectivamente y a través también de grupos que se plantean como contestatarios de significaciones rígidamente instituidas y se permiten avanzar en creaciones y modificaciones. Dice Castoriadis, toda sociedad crea su propio mundo creando las significaciones que le son específicas. Y él pone ejemplos allí, ¿no? Él dice, para los estadounidenses, ser hijos de los padres fundadores, ¿saben quiénes son? De los Estados Unidos. No, pero me suena por una serie de que vi La Purga. Así que estaría bueno saber más. Ajá. Los padres fundadores son todos los que aparecen en las figuritas de los dólares. Washington, Benjamin Franklin, Jackson, Franklin, exacto. Son los que
gestionan, llevan adelante, lideran la independencia de Estados Unidos de Gran Bretaña. ¿Sí? Nosotros ahí como muertos, entre el ciervito, la ballena y no sé qué, que nos fueron todos los padres fundadores. Bueno, y las madres que nunca aparecieron, las madres fundadoras, pero bueno, perdón. Claro. Bueno, pero ahí también un poco, digamos, esto de así como el lenguaje inclusivo, quiere marcar una cierta, bueno, un cierto cambio de paradigma. Esto que sucedió con el tema de los billetes, también es una forma de generar un nuevo cambio, o cierto, o cultural o de sentido común. Digamos, no, también es como un lenguaje, ¿no? Esto de que pasó con respecto a los billetes y estos cambios que se van dando en cuanto al sentido común en los diferentes gobiernos que nos vienen sucediendo. Sí. Escucharon todo lo que dijo Eduardo. A mí me suena más un intento de despolitización. Sí, pero lo que está diciendo Eduardo es que todo es territorio de disputa y que se disputan hegemonías y que se saque a un prócer y se ponga un animalito tiene un sentido, un profundo sentido político, como dice Jerónimo. Sí, Jero. Es una cuestión política, pero así es política también la gestión de una pandemia, o es político cuestionar la decisión de la cuarentena. Es político instalar la cuarentena y es político cuestionar la cuarentena. ¿Sí? Es político declarar ilegal el consumo de determinadas sustancias, es político y económico en ese caso, y es político y también económico luchar por el abolicionismo o por la despenalización de las sustancias, no solo por el uso medicinal del cannabis, como decíamos con Mamá Cultiva, en un teórico que tuvimos un tiempito atrás, y que esperamos volver a hacerlo tal vez este mismo cuatrimestre, sino también es político el uso recreativo del cannabis, no solamente el uso medicinal. Digo, todas las cuestiones forman parte de un territorio de disputa donde las relaciones sociales de poder se tensan y que depende de la correlación de fuerzas que se pueda avanzar en un sentido o en otro. ¿Sí? En relación con la democracia, dirá Castoriadis, todos tenemos que participar en la construcción de la ley. Solo de esa manera la puedo sentir como mía. Si no, es un ejercicio extraño. La ley por la interrupción voluntaria del embarazo es un ejemplo de esto. Se integró, toda la sociedad participó, dando argumentaciones a favor y dando argumentaciones en contra, argumentando cosas científicas valiosas o argumentando irracionalidades o barbaridades, pero toda la gente discutió y podemos decir que esa ley ejemplifica esta posición que deberíamos tomar frente a la ley. Participar en la construcción y defenderla, porque no se defienden solas, ¿no? Heráclito, el primer dialéctico de la historia, ¿no? Estoy hablando de 2500 años, decía, el pueblo tiene que defender la ley así como defiende las murallas de la ciudad. Y la única forma de defender la ley es si la siento mía, si siento que yo participé allí, en ese debate. ¿Podemos pasar a la próxima, Alex? Entonces decía, los estadounidenses se sienten herederos de los padres fundadores. Padres fundadores que pusieron en lo más alto de la patria que estaban fundando los Estados Unidos
a la libertad y a la república, y desde entonces, y Hollywood nos lo recuerda en cada una de estas películas que hace, son los adalides de la libertad y la república, y a cada lugar que van bombardean para que haya libertad y república en el lugar a donde van. Pero lo poderosamente contradictorio es que todos los padres fundadores que pregonaron la libertad y la república eran esclavistas, ¿no? Todos ellos tenían plantaciones con una dotación de mano de obra negra esclava. Bien. ¿Cuáles son esos valores que estructuran una sociedad y que la hacen sentir, que hacen que quienes habitan allí se sientan dignos y satisfechos de estar viviendo? Dice Castoriadis, son las significaciones imaginarias sociales. Lo deben haber visto en alguna materia, probablemente en psicología social, hayan visto algo de esto. Son primas las significaciones imaginarias sociales de las representaciones sociales, pero las significaciones tienen un valor mucho más fuerte, mucho más estructural de una sociedad. Tienen tres funciones, dice. Estructuran las representaciones del mundo, designan las finalidades de la acción, esto es, qué es bueno hacer y qué no es bueno, y definen los tipos de afectos característicos de una sociedad. Él dice, los tipos de afectos característicos de una sociedad propios del capitalismo es, el afecto típico es la sed de lo nuevo por lo nuevo y de lo más por lo más. ¿Sí? La sed de lo nuevo por lo nuevo lo podemos verificar pensando cada cuánto renovamos el celular, por ejemplo. Y de lo más por lo más, también mirando el celular o mirando una computadora o un vehículo, aquellos que tengan un vehículo, cuál es la capacidad de acción que ese nuevo objeto tiene, y veremos que nuestro propio celular tiene una multiplicidad de acciones que no son utilizadas por nosotros, porque no nos sirven, porque no los necesitamos, porque no nos vienen al caso. No creo que nadie haya explorado todas y cada una de las alternativas que un aparatito trae consigo. Sin embargo, algo se satisface parcialmente en el adquirir un producto que tiene X cantidad de funciones, aunque sepamos que no las vamos a utilizar. Bien. En Estados Unidos, entonces, la significación imaginaria social que vertebra la vida del gran país del norte es esta: somos hijos de los padres fundadores. La compañera recién decía, si no le escuché mal, que en La Purga aparece esta mención. Sí, sí. Bueno, yo vi la primera temporada por ahora y sí, hace mención a eso. Bueno, y La Purga es una producción contemporánea, actual, ¿sí? Quiero decir, esto que estoy diciendo, los padres fundadores acontecieron hace más de 200 años. Estamos hablando de 1776, ¿sí? Hace casi 250 años que pasó esto. Sin embargo, ellos se siguen reivindicando como hijos de los padres fundadores. Esa es la significación imaginaria social alrededor de la cual se estructura la vida simbólica del pueblo estadounidense.
En el texto introductorio para este tema yo hago una pregunta que se las hago ahora a ustedes. ¿Cuál podría ser, cuál piensan ustedes que es la frase que organiza la vida social y política del pueblo argentino? No me hablen del fútbol, ni del mate, ni de Maradona, ni de Gardel. Algo que toma la centralidad en la vida social, económica y política de Argentina. ¿Qué es Argentina? Vamos, señoras, señores, ustedes son argentinas, argentinos. Estamos escuchando polémicas estos días sobre estos temas. El fútbol, no sé. No, dije que no. Dije que no no. sea Maradona ni, claro, por eso. Ah, el mate entonces. ¿Cuál? ¿El No, mate? no es que atributo representa a la argentinidad, que puede ser Maradona, Gardel, el Che. ¿Qué frase, así como somos los hijos de los padres fundadores, dicen ellos, nosotros, ¿qué decimos que es Argentina? Hijos de europeos. Hijos de europeos, pero eso no, eso es verdad, pero no es una significación imaginaria social. A mí me sale un país inviable, ¿viste? Ese tipo de comentarios. Vernos como el granero del mundo, con todo lo que el campo y esto implica. La viveza criolla puede ser. El granero del mundo, Argentina, granero del mundo. Eso define al país. Argentina, granero del mundo. El no te metas, dice. Argentina, granero del mundo. Cuando la oligarquía consigue finalmente imponer su hegemonía en todo el país, estoy hablando de 1870, con la derrota de los caudillos del interior, con el aplastamiento de los indios y la incorporación de leguas y leguas de tierra a la explotación ganaderil para exportar cueros y grasas y carnes saladas. Y cuando se aplasta, después de aplastar el intento de desarrollo nacional que López Francia estaba haciendo en Paraguay, la oligarquía impone esta frase: Argentina, granero del mundo. Y digo que esto marca la centralidad del problema o de la identidad argentina, aunque nosotros no tengamos tierra, aunque no estemos de acuerdo, por lo que estamos viendo, ¿se exporta carne o no se exporta carne? ¿Exportamos trigo y maíz o lo destinamos al mercado interno? ¿Conseguimos dólares de alguna otra parte que no sea de lo que se exporta del campo? Y de lo que se exporta del campo, ¿puede el Estado tomar un porcentaje de esa renta fabulosa para el desarrollo de otras áreas del país? Entonces la 125 casi significa el derrocamiento de una presidenta, por ejemplo. Y este gobierno intenta poner un freno a los negocios fabulosos que se estaban haciendo con evasión impositiva y contrabando de granos y triangulación, etcétera, con Vicentín, y no puede. Digo, algo que se gesta como frase hace más de un siglo
y sigue teniendo vigencia hoy. Porque Argentina es el granero del mundo, salió a protestar contra la 125 una parte de la clase media que la única tierra que tiene es la de las macetas en la casa. Digo, ¿hasta qué punto esto sirve de modelo identificatorio para un sector importante de la sociedad? Aún de aquellos que no participan de la explotación agraria, ¿sí? Entre las 60 y pico personas participantes hoy, ¿hay alguien del interior? ¿O somos todas y todos del AMBA? Hola, ¿qué tal? Yo soy de Río Gallegos, Santa Cruz. ¿Alguien más? Yo soy de La Pampa. De La Pampas. ¿De La Pampas Ojera? Bien cerquita con Buenos Aires, de La Pampa húmeda. La Pampa húmeda. Bien. Pampas Ojera. Bien. ¿Y por qué insisto con encontrar cuál es esta significación imaginaria social? Porque los conceptos que nosotros vayamos aprendiendo tienen que servirnos para entender algo de nuestra realidad social. Cuando hablamos de significaciones imaginarias, tenemos también que hilar fino en las instituciones donde nosotros participemos y donde nosotros intervengamos para poder detectar si hay también allí alguna de esta significación imaginaria social, algo que sostiene a esa institución y una definición que todas y todos adhieran a esa definición y que muchas veces es un sonido, es un significado, un sonido y un significado cristalizado y rígido. Pasamos a la otra diapositiva, Alex. Bien. Castoriadis define las dos significaciones imaginarias sociales del capitalismo. Él antes había hablado del afecto. Dice, el afecto del capitalismo es la sed de lo nuevo por lo nuevo y de lo más por lo más. Hay dos significaciones imaginarias sociales. Una es la expansión ilimitada del dominio. Esto se expresa en cómo se concentran los capitales, en el desarrollo imperialista y en la globalización, donde las empresas transnacionalizadas operan captando cada vez más sectores del mercado. Esta es una empuje endógeno, vital, propio del capitalismo, la expansión ilimitada del dominio. ¿Es propio de todo imperialismo esto? ¿Los incas también se extendieron de la misma manera por buena parte de América? Por esto que es la necesidad de expander el dominio en forma sin límite, hasta donde me dé la capacidad de operación. Dejamos la pregunta. La segunda significación imaginaria social es el proyecto autonómico. El capitalismo tiene como punto histórico inicial la caída de la monarquía en Francia, ¿no? Y la pérdida de poder de los reyes, y junto con eso de la religión, implicó la ganancia del poder de cada individuo. Autonomía individual y social. Los primeros derechos, los derechos civiles que se consagraron a partir de la Revolución Francesa,
derecho de transitar, derecho de reunirme, derecho de expresar mis opiniones, correspondían a esto, a la expansión o a la expresión de la autonomía individual y social. Búsqueda de formas de libertad colectiva que corresponden al proyecto democrático, emancipador, revolucionario. Estas dos significaciones imaginarias, la expansión ilimitada del dominio y el proyecto autonómico, democrático, emancipador, nacieron juntas con el capitalismo y son contradictorias entre sí. ¿Por qué? Porque la expansión ilimitada del dominio, el imperialismo, lleva a la colonización y esto aplasta las autonomías. O el proyecto, la búsqueda de formas de libertad colectiva y de espacios de emancipación, frena o anula la expansión ilimitada del dominio. Son dos significaciones contradictorias. Y él dice, por eso está en crisis, esta crisis del proceso identificatorio. Porque la sociedad no tiene valores, ejes alrededor de los cuales girar, que reúnan el consenso de la sociedad hoy. ¿Cuál es el éxito? La guita. Parece ser el proyecto más importante, la significación más importante. Y la autonomía individual y social, el proyecto democrático, queda anulado allí. Entonces dice, si la sociedad está en crisis porque estas significaciones imaginarias no han podido resolver la tensión entre ellas. Y hoy lo que estamos viendo es el imperio hegemónico de la expansión ilimitada del dominio. Que para frenarlo son necesarias tremendas movilizaciones y revueltas sociales. ¿Sí? Lo que estamos viviendo en estos momentos en América, en Chile, en Colombia básicamente, de oposición a un arrasamiento que pretendió el neoliberalismo de esos pueblos, muestra esta contradicción. Que se va a resolver, esta disputa se va a resolver en la calle, no tiene otro modo de resolverse. Dependerá de la correlación de fuerzas. Así como la interrupción voluntaria del embarazo fue sancionada porque la marea verde tapó las calles. Si hubiera quedado restringido a una discusión en el ámbito exclusivo del ámbito legislativo, lo más probable es que no hubiera salido la ley. Porque los grupos de poder tienen como presionar individualmente sobre cada uno de los legisladores. Que estuvieran llenas las calles con pañuelos verdes era una presión que no podía ser soslayada. A esto me refiero con que la disputa de esta tensión se va a resolver con las formas de libertad colectiva que puedan empujar en dirección a la emancipación. ¿Queda otra más, Alex? No. Bien, bueno, llegamos justo al final de la clase. Si hay algún... Jero Vargalló pregunta si es un antagonismo complementario. Hoy el proyecto, hoy la expansión ilimitada del dominio está aplastando al proyecto autonómico. No parecen complementarios.
y de alguna manera, si se desarrollara hasta la última instancia el proyecto de emancipación y el proyecto democrático, quedaría cancelada la expansión ilimitada. Me parece que es una puja, tal vez se resuelva en algún momento. No los veremos nosotros, como se decía en la década del 70, lo verán nuestros hijos o nuestros nietos, pero es una tensión que conlleva enfrentamientos y conflictos sociales, claramente. ¿Alguna pregunta? ¿Opinión? No, yo tal vez pensaba respecto a esta tensión, que tal vez esta tensión es la que permite que ninguno triunfe en exceso sobre el otro y se pueda evitar una especie de consistencia lógica del capitalismo, me parece. Pero Si lo que también estás pensaba diciendo es... Perdón. Sí, Andrea. También pensaba en Chile, No, ¿no? habla. En todo ese proceso, en el proceso chileno, abriéndose finalmente las alamedas y todo lo que les falta, ¿no? Y todo lo que están haciendo. ¿Y cómo lo incluiría lo del proceso chileno? En esto de las fuerzas, ¿no? Que finalmente está, es en la calle, es en esa discusión y en ese no volver atrás, en no relegar el poder, en tomarlo, ¿no? En ese sentido. Bueno, digamos en disputarlo. Todavía no lo ha tomado, pero lo está disputando, eso sí. Tomo la pregunta que dijo la compañera antes, si no era una dupla que se sostenía a sí misma, digamos, estos dos extremos. Uno podría pensar que algo de la vitalidad del capitalismo o de la persistencia del capitalismo es que ha podido ir superando las crisis que las luchas emancipatorias le fueron planteando, ¿no? Sin embargo, como lo retoma Zizek, no sé si es de Jameson o de qué otro autor, dice, la humanidad puede plantearse con más verosimilitud que se termine la vida sobre el planeta, que se acabe la vida sobre el planeta, y no que se termine el capitalismo. Es más representable una catástrofe biológica, ecológica. De hecho, se agitó algo en relación con el tema del COVID-19. Es más pensable que se pueda terminar la vida sobre el planeta a que se pueda terminar el capitalismo. Y esto, para retomar los términos que decía un compañero antes, forma parte de la disputa de la hegemonía. De lo que algunos han llamado la batalla cultural, esto es la batalla por la cabeza de las personas. Que las personas podamos pensar que se puede terminar la vida sobre el planeta más fácilmente que se termine el capitalismo, es que algo de nuestra subjetividad ha quedado capturada por esa potencia del capitalismo. Y si estamos hablando de subjetividad capturada, lo menciono en estos términos, para poder saber o tratar de entender y dilucidar qué papel nos cabe a nosotras, a nosotros, en este tipo de disputa. Porque estamos hablando de sentido, estamos hablando de significado, estamos hablando de subjetividad. ¿Sí? De subjetividad individual y subjetividad colectiva que adopta determinados puntos de vista y que nos impregna más allá de nuestra conciencia, ¿no? Esta idea de un capitalismo eterno nos
permea mucho más allá de nuestra conciencia. Por eso podemos decir, este es un país inviable. ¿Sí? Como dijo un compañero, y es una sensación difundida últimamente, sobre todo en periodos preelectorales, donde parece que todas las crisis se agigantan, porque si agitamos las crisis, es más fácil meterle miedo a la gente y conseguir manipular. ¿Alguna otra opinión o pregunta, compañeras, compañeros? Si no, nos despedimos. Bien. No, Alex, ¿teníamos que avisar de algún evento de la cátedra? ¿Cuándo ibas? Ajá, para septiembre. Ok, perfecto. Bien. Creo que mi mail está en el campus virtual. Si no está en el campus virtual es hugoleale@gmail.com. Si me quieren hacer llegar preguntas u opiniones, está abierto, ¿sí? Chao, nos vemos. Nos vemos gracias. el lunes 23. Chao, profe, muchas gracias por todo. Chao, profe, muchas gracias. Buenas noches y gracias. Gracias por todo. Buenas Buena semanas. clase. Chao, gracias.